Hoy es nuestro tema número 14 de la serie que venimos desarrollando acerca de conocer la persona del Espíritu Santo. Nosotros, esta comunidad, es una comunidad trinitaria. Quiere decir que creemos en un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y llevamos 14 domingos predicando, enseñando sobre quién es el Espíritu Santo. Y hoy el tema que nos compete es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, para que entendamos estos dos términos que encontramos en la Biblia y que en el mundo cristiano es muy normal hablar del bautismo y es muy normal hablar de la llenura del Espíritu Santo. Pero a veces estos términos, aunque son tan coloquiales, son tan normales en nuestra vida, el significado es desconocido y creemos muchas cosas que desafortunadamente a la luz de la palabra del Señor no lo son. Yo llevo en el Evangelio de mis 53 años de vida, que todavía soy jovencito, llevo practicando el Evangelio los mismos años. Y he visto muchísimas cosas en el mundo cristiano. Ahora, que no se me note no significa que no los tenga. Y yo he visto muchísimas cosas en el mundo cristiano, y mi última experiencia con este tema que rayó mi cabeza y que me hizo pensar y que me hizo reflexionar fue en una iglesia donde nosotros trabajábamos como pastores asociados. Y fui invitado una velada a predicar a esa iglesia, y yo preparé el tema del Espíritu Santo. Y la iglesia estaba a reventar ese día. Yo creo que habían unas 250 personas aproximadamente. Puede que sean más, puede que sean menos. Pero ese día, después de la predicación y después de la administración, entró sobre esa iglesia lo que en ese momento le llamábamos mover del Espíritu Santo, una locura colectiva que se desbordó en un desorden absolutamente incontrolable. La gente gritaba, la gente lloraba, la gente corría, la gente se caía. Algunas personas sacaban a los que se caían alzados, y cuando las levantaban las mujeres, se les levantaba la blusa, se les levantaba la falda. Y hubo un momento en que yo me quedé frente al púlpito, y lo que hice fue apagar el micrófono, y yo no hallaba qué hacer, porque yo era promotor de semejante situación. Y yo me quedé un rato ahí mirando esa escena. Y yo dije, realmente esto es el Espíritu Santo. Y fue la última vez en mi vida que volví a promover este tipo de cosas en las cuales yo estaba muy acostumbrado a este tipo de cosas. Pero entendí que a veces el desorden emocional y el desorden de las personas no tiene muchas veces nada que ver con la obra del Espíritu Santo. Y lo digo porque conozco muchas personas que caen, que tiemblan, que brincan, que gritan, que dicen ver cosas, pero que su vida no ha efectuado el más mínimo cambio. Sigue siendo la misma vieja chismosa. Sigue siendo el mismo man vulgar, grosero, indecente. Pero ve visiones, pero grita, pero danza, pero se cae. Entonces la pregunta es, no creo que sea posible que el Espíritu Santo promueva una danza desordenada, pero que el Espíritu Santo no promueva la transformación en una persona. Algo entonces está mal. Y ese día tomé la decisión de nunca más volver a promover ese tipo de cosas. Ahora, que si alguien cae al piso, eso es problema de Dios, no es problema mío. Que si alguien en el sitio, en su banca, en su lugar, es tocado por el Espíritu Santo y es quebrantado y es redarguido y puede llorar mucho, puede sentir cosas, ese no es mi problema, es el problema del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como estamos de acuerdo, continuemos. Hablemos por un momento. Bueno, tengo dos objetivos en esta
en esta mañana con ustedes. El primer objetivo es que identifiquemos los fundamentos bíblicos de las diversas manifestaciones y obras del Espíritu Santo. El segundo objetivo es que definamos precisamente los conceptos bíblicos de qué es el bautismo y qué es la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas completa y absolutamente diferentes. Así que quiero que me preste muchísima atención. Voy a hablar de las dos igualmente y luego vamos a definir una por una. Hoy solamente vamos a dar unos conceptos básicos. Voy a definir lo que es el bautismo y en la siguiente prédica voy a entrar a profundidad en lo que es la llenura del Espíritu Santo y cómo la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona. Hablemos del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Si lo puede leer, acompáñenme. El bautismo del Espíritu Santo es la obra soberana de Dios. Estoy leyendo solo. Mediante la cual Le mandamos el micrófono a la voz de 1, 2, 3. El bautismo del Espíritu Santo es la obra soberana de Dios mediante la cual el infinito amor une al pecador arrepentido al cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vayamos aclarándolo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es una obra soberana de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios lo hace cuando Él quiere, como Él quiere, en la manera que Él quiere, a quien Él quiere. Entonces el bautismo del Espíritu Santo no es una obra humana. No lo proporciono, no lo busco, no lo pido. Porque es una obra soberana. Hace parte de la soberanía de Dios. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia mística y no es una experiencia emocional. No se trata de sentir cosas en nuestro cuerpo. No se trata de eso. Aunque no sintamos nada en el bautismo del Espíritu Santo, no quiere decir que no sea real, porque es que el bautismo del Espíritu Santo, ya lo vamos a ver más adelante, causa un impacto eterno en nuestras vidas. El bautismo del Espíritu Santo en nosotros nos hace los beneficiarios de un milagro divino. Usted y yo que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, somos beneficiarios de una obra que no la buscamos, de una obra que ni siquiera la merecemos. Entonces, recordando este punto para pasar al siguiente, el bautismo es una obra soberana de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo hace. El bautismo del Espíritu Santo es el momento en que Dios, en su amor infinito, toma al pecador, porque aquí todos somos pecadores, amén. Toma al pecador arrepentido. Hay dos tipos de pecadores: el pecador no arrepentido y el pecador arrepentido. Hay pecador penitente y hay pecador impenitente. El pecador impenitente es el pecador que no ha venido en arrepentimiento. El pecador penitente es el que ha venido en arrepentimiento a Jesucristo. Entonces es ese pecador penitente, ese pecador que se ha arrepentido de su vida de pecado, ese pecador en el momento en que es consciente de su vida de pecado, en el momento en que es consciente de su necesidad de Dios, en ese momento, ¿qué hace Dios? Lo injerta al cuerpo de Cristo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es el acto mediante el cual Dios toma a una persona y lo introduce en el cuerpo de Cristo. Por eso no es algo que usted sienta, no es algo que usted experimente, y más adelante les voy a dar una analogía para que lo pueda entender mejor. Hablemos de la llenura del Espíritu Santo. Otro término que encontramos en la Biblia. La llenura del Espíritu Santo es el tierno control, el impulso y el dominio que ejerce el Espíritu Santo en la vida del cristiano.
La llenura es la posición del cristiano en el cuerpo de Cristo. Ha sido posicional. La llenura del Espíritu Santo es ¿qué? El control que ejerce el Espíritu Santo en mi vida. Es el impulso que ocasiona el Espíritu Santo en mi vida y es el dominio que ejerce el control de mi vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, generalmente solemos confundir las experiencias físicas, las experiencias emocionales, solemos confundirlas con la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde muchos se equivocan, porque entonces es cuando nuestro énfasis en la vida cristiana se resume a sentir cosas. Yo quiero sentir, yo quiero experimentar, yo quiero ver que de mis manos brote aceite, yo quiero que de las paredes salga escarcha, yo quiero sentir fuego, quiero sentir mariposas, y muchos reducen al Espíritu Santo a una manifestación corpórea. Y yo le hago una pregunta: cuando usted va a un concierto secular, la última vez que vino Vicente Fernández, ¿se acuerdan? No, ustedes no fueron, bueno, yo tampoco. Pero las noticias mostraban a las personas, o cuando viene cualquier artista, las noticias, vemos las noticias, cómo las personas entran en éxtasis, cómo lloran, cómo se emocionan, cómo gritan. Algunas más atrevidas se quitan sus prendas íntimas y se las lanzan al artista. Entonces, ¿eso es la llenura del Espíritu Santo? No. Entonces, sentir cosas en nuestro cuerpo no es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted va en Transmilenio y usted siente un vientico que le entra, fue el soplo del Espíritu Santo. No, alguien abrió la ventana y le entró aire. ¿Sí? Usted va a dormir y dice: ¿por qué el Espíritu me visitó? No, Señor, fue una corriente de viento. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con control, tiene que ver con impulso, tiene que ver con dominio. Vuelvo a mi última experiencia de ministración del Espíritu Santo. Esas personas bailando como desaforadamente descontrolados, cayéndose, parando, gritando. Yo le hago una pregunta, hermano: ¿eso era control o descontrol? Descontrol. ¿Y el Espíritu Santo qué trae? ¿Control o descontrol? Control. Bueno, ahí está la respuesta. Una característica de la llenura del Espíritu Santo es que Él controla mi vida, controla mis emociones, controla mi ser. Es una de las características del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no debe confundirse con una simple experiencia emocional, ni con una simple experiencia pasajera, ni una experiencia pasajera debe ser nuestra meta final, ni es la razón en sí misma de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, a diferencia del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo puede despertar en nosotros un gozo profundo y puede traer a nuestra vida una experiencia emocional. Pero no quiere decir que yo me voy a volver loco. Porque también la Biblia dice que el Espíritu se sujeta al profeta. Y no puedo salir corriendo a cometer locuras y luego decir: es que el Espíritu me tomó. Y como el Espíritu me tomó, conocí el caso de una persona que en una reunión de estas, muy avivada, muy emocional, esta persona entró en un estado de trance, estando en la reunión, y decía que estaba tocada por el Espíritu Santo, y comenzó a quitarse la ropa, y cuando se iba a quitar el brasier, los diáconos alcanzaron a prender carrera y a decir: venga, ¿qué pasó aquí? El Espíritu Santo no hace ese tipo de cosas. Entonces, si el Espíritu Santo tiene una característica de controlar, pues Él va a hacer que mis emociones se controlen. El problema es cuando nosotros nos descontrolamos. Dígale a su vecino: ¿te descontrolas frecuentemente? Pregúntale: ¿te descontrolas frecuentemente? Y no solamente nos podemos descontrolar aquí en la alabanza.
Usted se puede descontrolar comiendo, cometiendo el pecado de la gula. La pregunta es, ¿está el Espíritu Santo controlando esa área en su vida? Hermano, lo espero en el confesionario que tengo en la casa y hablamos seriamente. ¿Cuántos de nosotros, o yo no, cuántos de los de pronto los que están aquí tienen las finanzas descontroladas? Ay, hermano, con el pasado mundial tan espiritual, tan lleno de amor, los que caímos en la tentación y compramos el álbum. Amén, pastor. Más de 1,5 millones de pesos en fichas. Y yo no cometí esa locura, ¿no? Solo gasté como 800,000. Y la abuela, y la mamá, y el hermano, todos colaboraron. Pero ¿cuántas veces nosotros con nuestras finanzas estamos enloquecidos? Compramos cosas que no necesitamos porque simplemente en un momento dado la publicidad me dijo que yo necesitaba el iPhone 7X WYZ Pro Max y la publicidad me dijo, tú lo necesitas. Porque si tú lo compras vas a ver las prédicas del Paz Dani con mejor definición. ¿Y usted dice? Ese es. 6,5 millones de pesos. A 48 cuotas. Pero no tiene con qué cargarle 10,000 de recarga. Usa el plan Llámame. Pero cuando usted lo saca, usted dice, tengo el Samsung S25, o sea, por favor. ¿Sí? Y cuando usted va en Transmilenio jugando, va leyendo, usted mira a las demás personas que sacan una flechita y usted dice, por favor. O sea, yo soy bendecido, yo soy hijo de Dios. Yo tengo para un celular de 4 millones de pesos. Esa persona, gas como el pastor, unos 800,000 pesos. Al fin de mes miramos quién se ríe más. Si el pastor que tiene 800 o que está pagando 9,000. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Controla ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Él controla toda nuestra vida, hermano. Por eso es importante. Hablemos de las diferencias etimológicas y las diferencias teológicas del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo. Ya definimos que el bautismo es poner a alguien en. Y ya dijimos que llenura es controlar, dominar e impulsar. ¿Listo? ¿Amén? ¿Quedó claro? Bueno, si no, hermano, ¿Qué posibilidad de ser bautizado? ninguno. Porque el bautismo es el momento en que Cristo me posiciona en el cuerpo de Cristo. Y la llenura es el de ahí en adelante, el trato que tiene el Espíritu Santo conmigo. Bien. Hablemos de las diferencias etimológicas. Bautismo viene de una palabra que se puede leer baptizo. Y esa palabra traducida a nuestro idioma de hoy significa sumergir, significa introducir o significa bautizar. Entonces, bautizo significa sumergir, introducir. Por eso nosotros, los cristianos, practicamos el bautismo por inmersión. O sea, la persona es sumergida completamente en agua porque la palabra bautismo significa sumergir. Significa meter debajo de, introducir. Cuando está lloviendo y usted abre el paraguas, ¿usted qué está haciendo en ese momento? Se está bautizando, porque se está metiendo debajo de. Eso es bautizar, meterse debajo de. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Me introdujo en el cuerpo de Cristo. Ahora estoy en el cuerpo de Cristo. Estoy en Cristo. La palabra llenura, que vamos a ver en la próxima predicación, que es mucho más amplio, pero la palabra llenura en el contexto significa llenar, significa colmar,
significa ejercer influencia y significa ejercer control. Entonces, como nos damos cuenta, son dos aspectos totalmente diferentes. Amén. Para algunas corrientes cristianas hay dos posturas teológicas. Unos creen que el bautismo y la llenura del Espíritu Santo es lo mismo. Yo creí creyendo eso, me enseñaron eso. Y nos enseñaron que el bautismo y la llenura era exactamente lo mismo. Pero cuando estamos estudiando esto y vemos el contexto de la Biblia, vemos su significado, nos podemos dar cuenta de manera sencilla que es algo diferente, algo totalmente diferente. El primero es un acto soberano de Dios y el segundo es un acto en el cual recibimos las consecuencias de ese acto soberano de Dios. Señora. ¿Qué tiene de diferente el hablar en lenguas que claramente le han enseñado que es parte de la llenura del Espíritu Santo? Bien. La hermana Elsa pregunta que qué tienen que ver las lenguas, que si es con la llenura. Si es parte de la Si es parte de la llenura. Bueno. Las lenguas, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2, encontramos los otros capítulos, evidentemente encontramos que las personas comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero en esos mismos pasajes habla que eso era la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, más no la llenura. Ahora, decir que hablar en lenguas es la única evidencia del Espíritu Santo no es cierto. Ahora, tenemos que entrar aquí, me meto en un terreno bastante escabroso, que quiero tocarlo más adelante, del cesacionismo y del continuismo. ¿Qué significa eso? Una corriente cristiana teológica enseña que los dones del Espíritu Santo siguen siendo vigentes, dentro de ellos el hablar en lenguas. La otra postura dice que los dones del Espíritu Santo en su gran mayoría cesaron cuando murió el último de los apóstoles. No. Yo solo le estoy diciendo lo que dicen las dos corrientes. Yo no he dado mi posición. ¿Listo? Ahora me dejan dar mi posición. Bien. Entonces, yo soy continuista moderado. Mira, pero eso no. ¿Eso con qué se come? Si usted me invita a su casa a tomar chocolate con almohadona, yo le explico. Entonces, yo creo que los dones no han perdido vigencia. Yo, Josué Daniela, ya cree eso, que los dones no han perdido vigencia. Pero yo creo, como decía mi pastor Rudy, que los dones se manifiestan de acuerdo a la época y de acuerdo a la necesidad que tenga la iglesia. No quiere decir que en esta iglesia, en este momento, se funcionen todos los dones al mismo tiempo, porque no funcionan. Aquí no hay profecía. Aquí no hay interpretación de profecía. Es que no creemos. No se ha manifestado. Y yo creo que si en algún momento dado Dios ve la necesidad, en ese momento dado, ese don se activa. Eso es lo que yo creo. Si usted cree diferente, sigamos siendo amigos. No pasa nada. No se preocupe. No, es en serio. Ahora, está el tema de las lenguas. Hay quienes creen en las lenguas angelicales, hay quienes no creen en las lenguas angelicales. Si usted cree que una persona puede ver lenguas angelicales, órelas en su casa, allá con respeto a su casa, lo hace. Si usted es de los que cree que las lenguas no son del cristiano, hermano, no humille y no menosprecie y no juzgue al que así cree. Y el que cree y no practica, respete al que cree lo contrario. Quizás por eso el apóstol Pablo dijo, el que va a hablar en lenguas, háblelas en su casa. Y si las va a hablar en el templo, primero verifique que haya quien las interprete. ¿Estamos? Cierro el paréntesis. Hay unas diferencias teológicas con relación al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. Hay tres áreas que quiero que miremos. Abraham, me ayuda con el siguiente cuadro, por favor. Vamos a mirar tres momentos
El momento y la frecuencia en que actúa el bautismo y la llenura, vamos a ver la participación del hombre en el bautismo y en la llenura, y vamos a ver el propósito principal del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo. Hablemos del momento y de la frecuencia. ¿Cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es un suceso único en el momento de la conversión. Único de Dios, solamente puede ser bautizado una sola vez en la vida. Porque una sola vez en la vida se nace de nuevo. Una sola vez en la vida hay el proceso de la regeneración. Una sola vez en la vida. Los que me conocen ya saben que yo no creo en el descarriamiento de los cristianos. Yo no creo que un cristiano se descarríe y vuelva al mundo a vivir como un cerdo, vuelve al lodo, y después de un tiempo dice, yo volví a nacer de nuevo. No, eso no existe en la Biblia. El nacimiento es una sola vez. ¿O usted cuántas veces ha nacido? Una. Hay dos nacimientos, el biológico y el espiritual. Así que si una persona ha nacido una sola vez espiritualmente, no puede morir, porque ese concepto no está en la Biblia. Entonces, por eso yo creo que cuando una persona viene a Cristo y ha tenido un encuentro personal con Cristo, su vida jamás vuelve a ser la misma. Quizás se aparte por un tiempo, quizás se enfríe por un tiempo, pero su vida no es la misma. Y en su vida y en su interior está la conciencia de pecado y la necesidad de acercarse a Dios, así por alguna circunstancia se haya alejado del mundo religioso. El momento y la frecuencia de la llenura del Espíritu Santo quiere decir que ese es el estado continuo en que el Hijo de Dios permanece. El bautismo es el momento en que es puesto en el cuerpo de Cristo. La llenura del Espíritu Santo es la continuación, es la continuidad diaria de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Es lo que día a día yo vivo con el Espíritu Santo. Es mi relación diaria y mi relación personal con el Espíritu Santo. Ahora, muchos ¿tienen al Espíritu Santo? Sí. ¿Muchos han sido ubicados en el cuerpo de Cristo? Sí. Pero muchos no viven de la mano con el Espíritu Santo. Porque entre semana brillan por su ausencia en la presencia de Dios. No abrimos la Biblia ni para buscar la cuchara que se nos perdió. No elevamos una oración en toda la semana para decirle al Señor, aunque sea, gracias, porque dormí bien y me levanté. Ese tipo de personas pueden tener al Espíritu Santo, pero pueden no tener una relación personal con el Espíritu Santo. Por eso hablaba del comprador compulsivo, el mentiroso compulsivo, el celoso compulsivo, el grosero compulsivo, que es cristiano. Pero si es cristiano y su vida está así, usted no está siendo guiado, controlado y dirigido por el Espíritu Santo. Son las evidencias. Miremos de cómo participa el hombre en estas dos áreas. ¿Cómo participa el hombre en el bautismo? El hombre no participa en el bautismo. Porque como dijimos en la definición, el bautismo es una obra soberana de Dios. Es Dios quien lo permite, es Dios quien lo ocasiona, es Dios quien lo hace. No nosotros. Ni lo pedimos, ni lo solicitamos. Es una obra soberana de Dios. En el momento en que una persona es consciente y reconoce su vida de pecado y reconoce que necesita a Dios y toma la decisión de darle la espalda al pecado y toma la decisión de caminar en pos de Dios, en ese momento Dios lo está posicionando en el cuerpo de Cristo, lo está ubicando en otro lugar diferente. En cambio, en la llenura del Espíritu Santo, el Hijo de Dios sí coopera, rindiendo su voluntad a Dios.
¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿Qué debe hacer? Rendirse. Rendirse a Cristo, orar, leer la Biblia, estudiar la Biblia, tener una comunión con Dios. ¿Cuál es el propósito del bautismo? El propósito del bautismo es incorporar e identificar al creyente en el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de cuerpo de Cristo, no estamos hablando de una religión. No tiene nada que ver con religión. El propósito principal de la llenura del Espíritu Santo es otorgar poder, otorgar dirección y dominio para el testimonio diario. Imagínese usted en su oficina, sentado frente a su computador, o maneja su carro, maneja su máquina, en lo que usted se desempeñe, ¿cierto? Y yo sé que todos ustedes y yo oramos mentalmente mientras trabajamos, ¿no? Yo soy oro mentalmente. Señor, que mi jefe no venga hoy, Padre, que no se aparezca. Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento, Señor, dame inteligencia. Señor, ¿dónde dejé el archivo que no lo encuentro? Padre celestial, ¿dónde está la fórmula Excel que se me olvidó? Todos oramos en ese momento. Imagínese usted que yo estoy en la silla, en mi escritorio, en la oficina, porque es una oficina abierta, y venga el Espíritu Santo y me tome, y yo comienzo. Y mis jefes se paran y dicen, ¿qué le pasa a Daniel? No, estoy siendo tocado por el Espíritu. No, hermano, el Espíritu no actúa. ¿Qué tal el hermano Wilson, el hermano Alex, el hermano que maneja tractomulas, se me escapó el nombre, si los conductores, Miguel, van manejando su carro y viene el Espíritu y los controla? Se mata, hermano. ¿Y a cuántos mata? Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es un descontrol físico. No es un descontrol físico. La llenura del Espíritu Santo es poder, dirección, dominio para dar testimonio a diario. Amén. Charles Spurgeon, el príncipe de la predicación, dijo, él dijo, la Biblia no es la luz del mundo. El mundo no lee la Biblia, el mundo lee el comportamiento de los cristianos. Usted es el evangelio caminante de Dios donde quiera que va. Por eso la gente nos señala. Por eso cuando usted y yo cometemos un error en nuestra familia, en nuestro círculo social, hicimos algo indebido, automáticamente se levanta el dedo. No que es cristiano, no que es evangélico, no que va a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo está leyendo nuestro comportamiento. ¿Estamos? Pregúntale a su vecino, ¿cómo se está comportando? Para entender mejor esto de la llenura y del bautismo, se me quedó el ejemplo que iba a traer, hasta ahora me acuerdo que iba a traer algo, pero bueno. Yo tengo 2 hijos. Son más de mi esposa que míos, pero tengo 2. Son iguales de lindos a la mamá e iguales de pilos al papá. ¿Qué reconoce? Bueno, no es que ya no sea pila, no. Es muy pila. Sí, pero Bien. Entonces yo tengo 2 hijos. Para los que vienen hoy por primera vez, mi hijo mayor está ahí adelante y mi hijo menor está allá atrás. Cuando Abraham nació, al igual que sus hijos, los que son padres, cuando uno nace, uno no sabe nada, no entiende nada, no conoce nada, simplemente es un ser vivo que en su cabeza posiblemente no hay nada. En sus emociones sí hay cosas, porque desde el estómago las viene sintiendo. Entonces, cuando Abraham nació, biológicamente mi hijo, cuando el médico me lo entrega, me da afuera y le dice, le presento ese muchacho
y me lo entregó en las manos y un chamizo larguísimo me lo entregó, ¿sí? Biológicamente él es mi hijo, el médico me felicita, yo digo me quedó bien hecho, el esfuerzo valió la pena, pero legalmente yo tengo que hacer una gestión para que legalmente él adquiera todos los deberes, todos los derechos que le conllevan ser un hijo. ¿Me siguen hasta ahí? Okay. ¿Qué tuvimos que hacer con mi esposa en la clínica Nicolás de Federman, que la cerraron? Una de las mejores clínicas maternas que ha tenido Bogotá. En esa clínica, la clínica tenía un convenio con una, con una notaría, y estaba el notario, funeraria que se aproxima, estaba el notario, o un funcionario del notario, y entonces nosotros nos enteramos de que ahí mismo nosotros podíamos denunciar a ese delincuente, ¿sí? Denunciar, registrar, que es lo mismo, ¿no? Entonces hablamos con un funcionario de la notaría y dijimos que queríamos registrarlo o denunciarlo. ¿Y qué nombre le ponemos? ¿Sí? Suena ahí rapidito porque nosotros esperábamos a Katie Line. Ese nombre se lo inventó la señora. Bueno, mentiras. Ella esperaba a Katie Line, yo esperaba el mochilón, porque yo le decía así, porque a mí Dios me mostró que era un hijo. ¿Sí? Algún día les contaré el testimonio. Entonces, cuando sale ese hombre, quedamos en cortocircuito. ¿Cómo lo vamos a llamar? No, pero sí teníamos idea. Teníamos idea, sí. Yo tenía la idea. ¿Cómo lo vamos a llamar? Entonces hicimos la gestión con la notaria y se hizo el nombre, le pusimos el nombre y los apellidos, se hizo el registro civil. A partir de ese momento en que la funcionaria de la registraduría, de la notaría, hace el documento, nos entrega el certificado, el registro civil. A partir de ese momento, Abraham legalmente es nuestro hijo. Hubo un acto legal para constituir que él ahora es de apellido Agachao, heredero de todos mis bienes y de todas mis fortunas. O sea, le voy a heredar 4 chaquetas, como 25 camisas, 3 pantalones, lo demás que lo busquen. Bien, porque no hay nada más que dejar. Bien. Ahora, ¿qué experimentó Abraham en ese momento? ¿Qué experimentó? Nada. No experimentó nada. Peor aún, ni se dio cuenta. Todo ocurrió como con Samper, a sus espaldas. Él no sintió nada, él no vio nada, él no supo nada, en ese momento nuestros hijos no son conscientes absolutamente de nada, pero en el ámbito legal algo está ocurriendo. En ese momento de ese ámbito legal en que se diligencia el documento y se sella, se colocan las huellas, toda la patica, todo lo que se hace, hermano, en ese momento Abraham es posicionado legalmente dentro de la familia Agachao. Y ciudadano colombiano. ¿Qué ocurre cuando usted viene a Cristo? Exactamente lo mismo. El bautismo del Espíritu Santo es un acto legal. Yo esta mañana le decía a los estudiantes de discipulado, la salvación tiene términos legales porque la salvación es un acto legal. Cuando una persona cree en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, hay un decreto legal. Y ese decreto legal es que fuimos hechos hijos de Dios. Amén. Y nosotros en ese momento no sentimos nada. Ni nos damos cuenta. Ahora, cuando Abraham vino a gozarse y a alegrarse de que era hijo mío y que era hijo de Liliana. No, digo verdad, se goza de ser hijo mío. ¿Qué tal que diga?
Hubiera sido mejor ser hijo de Uriel. Cuando Abraham es consciente, han pasado los años, y cuando Abraham es consciente de que tiene dos papás que velan por él, que le proveen lo necesario, en ese momento, ahora en ese momento él es consciente que es hijo. ¿Sí lo logré comprender? Y cuando él es consciente que es hijo, en su corazón, ¿qué hay? Alegría, gozo. Porque él sabe que no le va a faltar lo necesario. Porque sí le van a faltar cosas. Y yo hago caso a lo que dijo el apóstol y profeta Facundo Cabrales. Algunas veces lo he dejado de aguantar hambre, algunas veces lo he dejado de aguantar frío. Y con los chiquiticos estamos en esa tarea. Eso dijo el apóstol y profeta Facundo Cabrales. ¿No lo han leído? Está en Segunda de Argentina 4:25. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, cuando él es consciente de que es hijo, comienza a disfrutar de las bendiciones de pertenecer a una familia. Pero a medida que él va creciendo y se va formando y vamos moldeando el carácter en él, la personalidad en él, y le vamos diciendo no haga, no haga, no haga, no haga, no haga, porque eso es lo que hacemos los padres, no haga, no haga, no haga. En ese momento él está siendo controlado, dirigido y llevado hacia adelante. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en mi vida? Me posiciona en el cuerpo de Cristo. No siento nada. No soy consciente de ese ámbito espiritual, de ese decreto espiritual. Pero a partir de ese momento comienzo a disfrutar de la paternidad celestial y el Padre comienza el trato en mi vida. Y el Padre comienza el proceso de la santificación, y es cuando usted empieza a perder un montón de cosas. Y Dios le dice a usted, ese novio que tiene no le sirve, se lo voy a quitar. Y en efecto, y usted como buen hijo pelea, patalea. Y Dios le dice, ese negocio en el que usted se metió era un negocio ilícito en el cual no me agrada, no es mi voluntad. Voy a permitir que ese negocio se vaya al suelo. Y usted dice, no, Señor, qué pena. Así no funciona. Dios dice, usted es mi hijo. Y como yo soy su papá, se hace lo que yo diga. ¿Estamos? Esa es la llenura del Espíritu Santo. El momento en que el Padre, a través del Espíritu Santo, comienza a controlar nuestras vidas. ¿No le parece maravilloso? Pero también es nuestra lucha diaria. Permitir que el Espíritu Santo me controle. Amén. Me controle. Entonces de pronto podemos encontrar aquí la respuesta a alguna petición que usted viene haciendo y el Señor ha dicho no. O todavía no. Señor, yo quiero cambiar de mujer. Dios dice no. Liliana dice, Señor, cámbiame. Dios dice no. Señor, yo quiero que... Dios dice no, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque no es su voluntad. Porque quizás lo que yo le estoy pidiendo no agrada al Señor, no es para la voluntad del Señor, pero nosotros insistimos en que Dios nos tiene que dar las cosas. Matías por la mañana, yo lo saco al colegio de la ruta, la mamá lo deja bañando, yo me levanto, lo saco a la ruta. Papi, ¿puedo llevar el balón? Y yo, hermano, ¿cuántas veces toca decirle? Que no. Pero él insiste, a ese punto el papá dice, sí. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que a veces el papá dice, pero se porta bien. Y a las 3:05 yo espero el mensaje de WhatsApp. Bien. ¿Entendieron lo que es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? ¿Amén? ¿Cuántos ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Amén. Hermano, estoy seguro de eso. ¿Y cuántos están disfrutando de la llenura del Espíritu Santo? Amén. Bien, los felicito. Los que no, pasen aquí al frente, hacemos una oración de fe
para que ocurran ambas cosas en este momento. Hablemos rápidamente del bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Vamos a profundizar ya para terminar en qué es el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a definir un poquito más qué es el bautismo del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: porque por un solo Espíritu fuimos todos. No, dice otra cosa. Primera Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 13. Hermanos, dejen de comprar Biblias en los semáforos. No compren Biblias piratas, por eso leen donde no es. 1 Corintios 12, 13. Dice 12, 27. Qué vergüenza. Bien. 12. Fui yo anoche, estaba trasnochado. Perdón. Eso pasa por digitar trasnochado. Ese fue el momento en que mi esposa me dijo: papi, acuéstate, ya voy. ¡Pum! Metí el dedo y se me cogió el 27. Bien, echemos la culpa. Listo, 12, 13. ¿Lo tenemos? Ahora sí que dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Pablo qué hace? Pablo coge todo lo que han dicho los anteriores compañeros de él, toda la escritura del Antiguo Testamento, coge todo lo que Pablo tenía en su cabeza y Pablo sintetiza, resume todo lo que viene pasando anteriormente, y Pablo lo dice de la siguiente manera. Pablo dice que por un solo Espíritu, por ese único Espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Recuerda que bautismo significa sumergir, meter debajo de. Entonces, Pablo lo que nos está queriendo decir aquí es que cuando venimos a Cristo, hay un decreto judicial del cual nosotros no somos conscientes en el buen sentido de la palabra, y lo que Pablo está diciendo es que nosotros fuimos sumergidos, fuimos anexados, fuimos agregados, fuimos metidos dentro de un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Usted va a decir: pero espere un momentico, Daniel. Si Cristo está en el cielo, ¿cómo Dios me mete en el cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? Pareciera que eso fuera como ilógico. Pero recuerde que esto es algo espiritual. Entonces, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Ahora sí, 1 Corintios 12, 27. Ahora sí. Dice 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Mira a su vecino. Mira a su vecino. Él es el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice: y miembros cada uno en particular. Entonces, todos hacemos parte del cuerpo. Todos los que han venido en arrepentimiento y en fe a Jesucristo ahora hacen parte del cuerpo de Cristo. Pero aunque todos estamos dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros en particular es hijo de Dios. Efesios 1, 22 y 23 dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Uy, qué versículo. Qué versículo tan impactante y tan impresionante. Entonces dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y dice que ese que sujetó todas las cosas
lo dio por cabeza. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. La cabeza de la iglesia no es una figura religiosa. La cabeza de la iglesia es Cristo, según este pasaje. Dice, y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Según este versículo, la cual es su cuerpo. Entonces nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Amén. Por eso les he enseñado. Este recinto no es la iglesia. Por eso está muy mal dicho decir voy a la iglesia. No. Nosotros no vamos a la iglesia. La iglesia se reúne en un recinto. La iglesia somos nosotros. Esta figura se les dibujó en el año 300. Cuando se comenzaron a construir las grandes catedrales, los grandes lugares de reunión, y a esos lugares se les llamó iglesia, y entonces todo el mundo empezó a identificar la iglesia como un lugar majestuoso, un lugar grande, un lugar espectacular, así como las construían y como las conocemos, porque en ese entonces, entre más majestuosa era la construcción, se creía que más majestuoso era Dios. Entonces hacíamos construcciones de templos fantásticos para demostrar la grandeza de Dios, pero acá en el versículo sigue diciendo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La majestuosidad y la grandeza de Dios que lo llena todo no está en un templo, está dentro del cuerpo de Cristo. Son verdades espirituales y verdades que necesitamos aprender, hermano. Me entristece los cristianos que se dejan deslumbrar por los lugares que tienen todo lo que nosotros quisiéramos tener. Yo quisiera tener más cosas. Un mejor pastor, por ejemplo. Un mejor cantante. Ya estamos formando músicos. Pero eso no quiere decir que la iglesia de 4 cuadras, que es 10 veces más grande que nosotros, que tiene una pantalla gigante atrás, que tiene un montón de cosas, eso no quiere decir que todo eso represente la majestad y la plenitud de Dios. A veces, en esos lugares no está la plenitud de Dios. Porque la plenitud de Dios, ¿dónde está? En el cuerpo de Cristo. Hermano, eso es increíble. En usted, dentro de usted, si es hijo de Dios, está la plenitud de Cristo. No tiene que salir a buscarla a ningún lado. Eso es maravilloso. Miremos la expectativa del Nuevo Testamento en cuanto a el bautismo del Espíritu Santo. En Mateo 3:11, Mateo 1:8, Lucas capítulo 3 y Juan 1:32, ahí nos encuentran esas citas. En esas 4 citas hay referencias directas al bautismo y habla acerca del bautismo, y en esas 3 citas encontramos 3 tipos diferentes de bautismos, lo cual solamente lo voy a mencionar para que usted lo sepa porque ya el tiempo no me alcanza. Encontramos el bautismo en agua, que predicaba Juan, que era el bautismo para y el bautismo del arrepentimiento. En esos 3 versículos también encontramos el bautismo en el Espíritu Santo, que lo que enseña es la salvación y la entrada a la iglesia universal de Jesucristo, que es su cuerpo. Y el tercer tipo de bautismo que encontramos en esos capítulos es el bautismo de fuego. Y el bautismo de fuego hace alusión al juicio que Dios va a traer sobre los que se niegan a creer en el plan de salvación, sobre los incrédulos. El bautismo del Espíritu Santo fue una promesa que se nos dio.
Por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 28, profetizó que en algún momento del camino descendería el Espíritu Santo, vendría el Espíritu Santo y todos serían llenos del Espíritu Santo. Esa profecía se cumplió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés ocurrió para algunos teólogos el nacimiento de la iglesia de Cristo. Ese día de Pentecostés fue la separación y la inserción al cuerpo de Cristo. Y ese día ocurrió simultáneamente la llenura del Espíritu Santo, ahí donde entraron las lenguas en acción, como una evidencia. Juan, el evangelista Juan, Mateo relata que Juan prometió que vendría el Espíritu Santo. Juan prometió que él iba a bautizar a Jesús en agua, pero que el que iba a bautizar nos bautizaría en el Espíritu Santo. Jesús mismo en Juan 14:16 dijo que él dejaría otro consolador, el cual nos bautizaría. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Para verificar cuándo comenzó el bautismo del Espíritu Santo, en qué momento de la historia el bautismo del Espíritu Santo comenzó a actuar o comenzó a hacerse realidad. No quiere decir que el Espíritu Santo no haya actuado antes de, porque en el Antiguo Testamento encontramos cómo el Espíritu Santo actuaba en la vida de las personas. Hechos 1, 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para ir finalizando, el doctor John MacArthur dijo lo siguiente acerca del bautismo del Espíritu Santo. Quiero leer y citar lo que él dijo. El tiempo más adecuado para que comenzara la venida del Espíritu que Cristo había prometido era Pentecostés, una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, aproximadamente entre mayo y junio. Esta fiesta celebraba, el Pentecostés celebraba la fiesta judía de las semanas, también conocida como la fiesta de las cosechas. Él concluye diciendo: mientras los judíos celebraban las primicias de la cosecha física, la era del nuevo pacto para la iglesia inauguró las primicias de la cosecha de la salvación otorgada por el Espíritu Santo. Me gusta mucho la definición que John MacArthur le da. Amén. Hay dos realidades, termino con esto: la realidad del bautismo y la realidad de la llenura del Espíritu Santo. Amén. En una, el hombre no participa en el bautismo. En la otra, el hombre colabora con Dios, sometiendo su voluntad al señorío del Espíritu Santo. La pregunta para hacernos en esta mañana es: ¿usted ya ha sido bautizado en el Espíritu? Es una pregunta retórica. O sea, no me la responda. ¿Usted ya fue bautizado en el Espíritu? No le estoy hablando de experiencia, ya lo sabe. Usted hoy en día, al igual que mis hijos, ya son conscientes que son hijos de, y que ahora usted pertenece al cuerpo de Cristo. Si lo sabe, hermano, me alegra y me gozo con usted en saber que Dios, por su obra perfecta, me ha hecho su hijo. Que lo que yo merecía era la muerte. Que lo que yo merecía a causa de mi pecado y de mi desobediencia era el justo juicio de Dios, y me esperaba una condenación eterna separada de Dios. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, a través de la persona de Jesucristo, me regaló el don de la salvación y me exigió que viniera en fe y en arrepentimiento, que es lo que Él nos pide. Y cuando yo vengo en fe y en arrepentimiento, en ese momento en que soy consciente de esa realidad,
milagrosamente en el cielo ocurre un decreto judicial. Somos hechos hijos de Dios. Quizás en el cielo se diligencia el registro civil del nuevo nacimiento espiritual. A partir de hoy, Josué Daniel Aya Ramos es nacido de nuevo, hijo de Dios. Y cuando llegue al cielo voy a buscar ese certificado. Por eso el apóstol dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y un día el Señor abrirá ese libro y dirá: Wilson Andrés Díaz. ¿Usted qué va a decir? Presente, hermano. Aquí estoy. María Eva Gómez Chao. No vino. Floralba Acuña. Y ese día el Señor abrirá el libro de la vida y comenzará a llamar a lista. Oh, hermano, mi mayor deseo es que mi iglesia ese día respondan toditicos. Y yo seré el primero que el Señor va a llamar porque me va a rendir cuentas. Y el Señor me va a decir: Josué Daniel Aya Ramos, pase al banquillo porque usted va a rendir cuentas. ¿Qué hizo con la iglesia que le entregué? Y volteará a mirar atrás. Espero verlos a todos ustedes. Y que ninguno se me quede. Por eso les hablo como les hablo. Y decir: Señor, en lo poco fuimos fieles. Aquí estamos, Señor. No fuimos grandes. Señor, solo logré 4 seguidores en TikTok, Señor. A mis prédicas solo le daban 3 likes. Pero aquí estamos. Fuimos fieles. Y reconocemos la grandeza del Señor. Inclina su rostro, por favor. Amado Padre, gracias. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Hoy quiero orar por aquellos, amado Dios, que no han sido injertados al cuerpo, Señor. Clamo por misericordia, Señor. Llamamos a la salvación, Padre. Atráenos con tus puertas de amor y de justicia, Señor. Abre sus ojos para que vean la luz de Cristo. Abre sus ojos para que vean que necesitan de ti, Señor. Que la religión evangélica no va a salvar a nadie, ninguna religión, Señor. Sino que nuestra salvación viene del cielo, de ti. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Abre hoy las puertas de salvación, Señor. Abre hoy las puertas de justicia, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, concede hoy, Señor, el arrepentimiento. Concede hoy que alguien hoy venga en el arrepentimiento y en fe. Y reciba el certificado judicial de pertenecer al cuerpo de Cristo, Señor. Y oro, Señor, para que tu Espíritu precioso nos controle, nos domine, nos dirija, Señor. Padre, que cada día, Señor, muramos a nosotros mismos. Como dijo el apóstol Pablo, hacer pues morir lo terrenal en nosotros. Padre, que cada día, Señor, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa y carnal vaya desapareciendo y se plasme la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Guárdanos de apagar al espíritu.
Guárdanos de contristar al Espíritu. Guárdanos de resistir la obra del Espíritu. Y que podamos ser hijos obedientes a ti, Señor. Señor, que podamos disfrutar de la plenitud de Cristo en nuestras vidas, Señor. Que nuestra plenitud no es lo material, no es la intelectualidad. La plenitud no es un buen sueldo. Si tenemos todo eso, viene de ti. Pero la plenitud es Cristo Jesús. Oro por eso, Señor. Y los que creemos que tú nos has hecho uno, que ahora somos parte del cuerpo, te damos gloria por eso, Señor. Solo fue tu gracia, solo fue tu misericordia, solo fue tu bondad, que no miraste nuestro pecado, nuestra condición, sino que fue un acto de tu perfecto amor, de tu perfecta voluntad, Señor. Y por amor a ti mismo, nos llamaste, Señor. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Mil gracias, Señor.